siguiente fuerza es la fuerza elástica. Consideremos un muelle de longitud en reposo L, es decir, cuando no está ni estirado ni comprimido. Además, vamos a definir unos sentidos del movimiento, positivo hacia la derecha y negativo hacia la izquierda. Hagamos un primer experimento en el cual vamos a estirar este muelle. Es decir, la longitud del muelle va a sufrir un incremento. Ese incremento será realmente la variación en la posición de ese objeto que acabamos de enganchar al extremo del muelle. Tal y como está planteada la geometría de este problema, esta variación en la posición, este alargamiento será positivo, será hacia la derecha. Bien, cuando estiramos el muelle de esta forma, el propio muelle tiende a restaurar su tamaño original, es decir, aparece una fuerza en dirección opuesta al desplazamiento. Esta fuerza que tiende a restaurar el tamaño original del muelle es lo que denominamos fuerza elástica. Y como acabamos de decir, es en dirección opuesta del signo menos de esta expresión y además será proporcional a lo que se ha estirado el muelle. Así pues, definimos las fuerzas elásticas como una constante propia de cada muelle por lo que se estira el propio muelle. Si consideramos el caso opuesto, el caso en el que se ha comprimido el muelle, tendremos la situación opuesta. Ahora tendremos un estiramiento negativo, es decir, ha variado la posición una cantidad negativa, la posición de este objeto, y la fuerza restauradora, es decir, esta fuerza elástica, irá hacia la derecha, es decir, de nuevo es una fuerza en sentido opuesto a la deformación. Así pues, de nuevo tenemos que hay fuerzas proporcionales a las deformaciones en dirección contraria. Y esa constante de proporcionalidad es lo que denominamos constante elástica o constante del muelle. Esta constante será típica de cada material, será propia de cada material. Nos dirá lo duro o lo blando que es un muelle, es decir, lo fácil que será estirarlo o comprimirlo. En el sistema internacional es una fuerza partido por una distancia, es decir, se mide en newton partido de metro. Veamos un ejemplo de cómo podríamos aplicar la fuerza elástica. Pensemos en este sistema en el que tenemos esta masa colgada del muelle sobre el plano inclinado, despreciando el rozamiento. Se pide calcular cuánto se ha estirado el muelle respecto a su longitud natural. Bien, para eso, lo primero que debemos hacer es plantear las fuerzas que hay en el sistema y, en primer lugar, consideramos el peso. Además, será conveniente descomponer el peso. De nuevo, en una dirección paralela al plano inclinado, P sub x, y una dirección perpendicular al plano inclinado, P sub y. P sub x será la fuerza que nos interesará. Dada la geometría del problema, vemos que es igual a el peso, mg, por el seno del ángulo del plano inclinado, el seno de alfa. Si seguimos planteando fuerzas, también veremos que aparece una normal, que será opuesta a P sub i, es decir, que se anulará. Y por último aparece esa fuerza restauradora del muelle, la fuerza elástica. Esta fuerza elástica, como acabamos de ver anteriormente, es proporcional a la deformación del muelle, es decir, será igual a menos K, la constante del muelle, por lo que se ha deformado. El sistema estará en equilibrio cuando la fuerza que tiende hacia abajo, P sub x,
sea igual a la fuerza que tienda hacia arriba, la fuerza elástica. Cuando el módulo de ambas fuerzas, es decir, mg seno de alfa, sea igual a kx, estaremos en ese equilibrio. Y esta será la forma de calcular esa variación en x, es decir, lo que se ha estirado este muelle, la deformación del muelle. No tenemos sino despejar y encontrar un valor de 0,49 metros para este caso.